Bueno, amén, hermanos. Bueno, en esta mañana un pequeño estudio, como siempre lo digo. Hoy vamos a ver un tema particular, un tema que está en el libro de Apocalipsis. ¿Listo? El libro de Apocalipsis, me encanta ese libro. Muchos les da miedo este libro. He escuchado mucha gente, no, Apocalipsis, ¿cierto? Y vemos en el mundo de las películas en Hollywood que el apocalipsis, películas referentes al apocalipsis, desastres, todo eso, ¿cierto? Pero tenemos este libro, Gloria al Señor, y sabe que es un libro precioso, un libro excelente. Me encanta el libro de Apocalipsis. Cuando usted empieza a estudiar este libro, usted se quiere quedar, se encanta de este libro. Y mucha gente, como decía, le tiene pavor a este libro, pero no, al contrario, es una bendición. Cómo Dios nos reveló a nosotros los humanos su reino acá en la tierra. ¿Sabe qué? Me encanta este libro porque habla de la victoria como tal de Jesucristo, la victoria como tal de Él. No solamente con nosotros los creyentes, la iglesia, sino con lo que va a pasar en el futuro. Y vamos a hablar sobre Éfeso, una ciudad, y es la primera carta que se menciona. Pero vamos a ir allá, por favor, todos con su Biblia. Pero antes de empezar bien con la carta a la iglesia de Éfeso, quiero resaltar unos versículos preciosos como introducción. En capítulo 1 de Apocalipsis vamos a ir al versículo 8. Y mire por qué digo que es tan precioso este libro. Capítulo 1, versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era, y que ha de venir. ¿El qué? El Todopoderoso. Me acuerdo que hace 15 días estuvimos hablando de Cristo el Todopoderoso. Y mire, acá Jesús lo dice, el Todopoderoso. Vamos también a el versículo 20 de ese capítulo que nos da una introducción de los siguientes dos capítulos. Capítulo 1, versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que vistes en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que vistes son las 7 ¿qué? Iglesias. Y es muy importante ese versículo porque eso vamos a entender un poco sobre las cartas, aunque hoy no lo vamos a ver. Cuando tenga la oportunidad de estar acá, pues estaré haciéndolo. Bueno, muy bien. Ahí vamos entonces al capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1 al 7, y vamos a ver a continuación la carta a la iglesia de Éfeso. ¿Listo? ¿Estamos todos allá? Dice: escribe al ángel de la iglesia de ¿qué? De Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Empezamos con el primer versículo y vamos a ir explicando versículo por versículo hasta que completemos los 7 versículos. Entonces dice que escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Muchos se preguntarán, bueno, ¿cuál es o quién es ese ángel? ¿Será un ángel o será una representación de algo? Y es muy importante porque Apocalipsis hay que estudiarlo con mucho detenimiento, con mucho cuidado, ¿sí? Porque hay muchas especulaciones. Pero miramos el versículo 20 de capítulo 1, ¿sí o no? Vimos que los ángeles, ¿quién eran? Las 7 estrellas que son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, ángel dice que escriba al ángel de Éfeso, aunque la Biblia no es clara en cuanto a quién es el ángel. Probablemente, ojo con esto, probablemente es el pastor o el líder que estaba, valga la redundancia, liderando esa iglesia de Éfeso.
probablemente, aunque no es muy claro. Listo. Entonces ya vemos que Cristo manda a que se le escriba a ese ángel o a ese líder, porque dice el versículo 1 del capítulo 2 que escriba el ángel de la iglesia ¿de quién? ¿De dónde? De Éfeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Vamos a hacer como un pequeño, un poquito de historia. Éfeso, la iglesia de Éfeso, una iglesia, y las iglesias a continuación que se van a ver, o las 7 iglesias, pertenecían al Asia Menor de aquel entonces, ¿sí? Y estaban cercas una de otra, sino que cuando la Biblia lo comenta, pues en ese entonces no había carro, ni moto, ni nada de eso, entonces tenían que caminar varios kilómetros. Pero ya hoy en día en moto, en carro, pues sería minutos, digámoslo en ese sentido. Entonces Éfeso pertenecía al Asia Menor de aquel entonces. Recordemos también que Pablo escribió una carta ¿a quién? A los Efesios o a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Tenemos esa carta en la Biblia, la carta a los Efesios. Sí, había escrito a la iglesia en Éfeso, donde él fue el fundador de esa iglesia. Sí, recordemos que Pablo fue uno de los grandes misioneros, grandes predicadores, y más o menos él ministró en esa iglesia 3 años. Eso está en Hechos capítulo 19, y animaba a la iglesia, en esa carta, animaba a la iglesia a recordar que el cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo, ¿sí? Y quiero también animarles en esta mañana y recordarles y enfatizar de que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo está vivo, no muerto, ¿sí? Como siempre lo he dicho, parece que el cuerpo de Cristo estuviera muerto, pero no, el cuerpo de Cristo es vivo, ¿sí? Amén. Entonces, muy importante, eso es lo que Pablo recordaba a la iglesia de los Efesios en la carta. Esta carta fue escrita más o menos en el año 55-60 después de Cristo, pero ya había pasado más de 35 o 40 años cuando el propio Cristo manda a Juan que le escribiera a estas iglesias. Probablemente, o lo más seguro, Juan, después de que Pablo fundó la iglesia, Juan ministró en esa iglesia por muchos años. ¿Listo? O sea que Juan conocía no solamente la iglesia de Éfeso, sino las otras iglesias, conocía muy bien esas iglesias, sabía muy bien de estas iglesias. Entonces a él se le dio esta revelación y también se le ordenó a que escribiera lo que Cristo, y a continuación vamos a ver, para esa iglesia. He llamado este mensaje las cartas a las 7 iglesias, pero también como un subtítulo lo he puesto, has dejado el primer amor. Has dejado el primer amor. Y esa es una advertencia que le da Cristo a esa iglesia y lo vamos a ver a continuación. También para que sepa que esta población de Éfesos tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana, ¿sí? Un templo pagano, obviamente. Diana se le da, los romanos le dan ese nombre, templo de la diosa Diana, pero en griego sería Artemisa, ¿sí? Esto era un templo muy pagano, o sea que la iglesia en Éfeso, tenía que luchar, tenía que trabajar, tenía que cuidarse, ¿sí? Estaba alrededor de mucha apostasía, de mucho pecado, etcétera, etcétera. Entonces era una iglesia que en el lugar donde estaba tenía que ser fuerte, trabajar y ser fiel. ¿Listo? Entonces dice el primer versículo, el que tiene las 7 estrellas, lo vimos Apocalipsis 1:20, nos da la descripción de lo que significa, son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces cuando ahí dice, el que tiene las 7 estrellas, eso significa, son los ángeles de las 7 iglesias. 7 candeleros, son las 7 iglesias, también está en Apocalipsis 1:20, lo dije. Es importante resaltar que los candeleros son usados para portar ¿qué?
luz, ¿sí? ¿Cuántos han visto esos candeleros que tienen 7 brazos? Pues no sé, en internet, en un televisor, o lo ha visto físicamente, ¿cierto? 7 candeleros y son usados obviamente para aportar luz. Y esas 7 candeleros, ¿a quién representa? Ojo, concentrados. Estamos viendo las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20 lo he nombrado muchas veces. Apocalipsis 1:20 dice que esos 7 candeleros son las 7 iglesias. Y eso es lo que las iglesias hoy en día deben de ser, portar luz. ¿Sí? Portar luz, dar luz. Y vamos a un versículo, Juan 8:12, referente a eso. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy ¿qué? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz ¿qué? De la vida, de la vida. Entonces nosotros los cristianos, o la iglesia como tal, o las iglesias locales, porque ahí está hablando a las iglesias, debe portar, o debe transmitir, o debe enviar, o debe compartir, como quiera que le llame, la luz. ¿Sí? Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Esta iglesia, Amistad en Cristo, acá en Medellín, y muchas más iglesias, no seamos egoístas, muchas más iglesias locales, somos luz en medio de tanta oscuridad acá en Medellín. Somos luz en medio de tanta religión. Somos luz en medio de tanto pecado, como lo vimos o lo estamos viendo en este momento. Vamos a continuar con el siguiente versículo, Apocalipsis 2:2, dice, yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Wow. Vemos que Cristo describe la iglesia de Éfeso, es una iglesia que, primero que todo, ¿qué? Trabajadora. Una iglesia con paciencia. Una iglesia que siempre está pendiente de los falsos maestros o de los falsos apóstoles. Entonces, yo veo también, haciendo el estudio, estudiando esta carta, veo también cuán cercano es nuestro Dios a las iglesias. ¿Sabe que Cristo está pendiente de las iglesias? Detalle por detalle. Él conoce todo, mis hermanos. De las iglesias, estoy hablando de las iglesias locales. Él conoce todo de las iglesias locales. Mire que Cristo hace una descripción de esa iglesia de Éfeso. Dice, yo conozco tus obras, yo las sé, es que nunca me he ido. Dijo Jesucristo que Él iba a estar con nosotros hasta el ¿qué? Hasta el fin del mundo. Y muchos de nosotros, o las iglesias como tal, no hemos comprendido eso, de que Cristo está con nosotros, de que Él está acá por medio de su Espíritu Santo. Él está acá en este momento por medio de su Espíritu Santo. Él está pendiente de cada detalle de las iglesias. Entonces, aquí vemos lo cercano que es nuestro Dios con las iglesias, donde está pendiente de lo que hacemos y no hacemos. Cristo empieza a describir el comportamiento de una iglesia en particular. Es interesante el verbo, también es interesante, hay un verbo, dice, yo conozco, ese verbo conocer, ¿cierto? No es como nosotros entendemos ese verbo. Pues yo conozco a alguno de ustedes, ¿sí? Pero conocer, no. Los distingo, ¿sí? Yo los he visto acá, sé cómo se llaman, de pronto sé algunas cosas, pero yo no sé cómo es su comportamiento en su casa, en la calle, etcétera. Pero Cristo, ese verbo conocer, cuando Cristo dice yo conozco, Él está diciendo yo soy omnisciente, omnisciente, es decir, todo lo sabe, ¿cierto? Ese conocer es diferente, y si lo vemos en el original, es muy diferente a nuestro conocer como humanos. Entonces Cristo conoce todo, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es omnisciente. Él lo conoce a profundidad, a lo más profundo lo conoce. ¿Listo?
Entonces es interesante el verbo conocer porque ese es diferente al del hombre con toda seguridad. Somos limitados en conocimiento, ya sea físico o espiritual. Aquí Cristo está diciendo yo soy omnisciente, es un atributo propio del Señor. Y dice, y sé de tus obras. Entonces vemos una iglesia trabajadora que se esfuerza y persevera y es paciente a la hora de desarrollar el ministerio. Y que aborrece lo malo, dice el versículo. Son cualidades que toda iglesia debería tomar sin reparo. ¿Sí? Cristo destaca todas estas cualidades. ¿Será que nuestra iglesia, esta iglesia bautista, Amistad en Cristo, tiene esas cualidades? ¿Qué piensa usted? ¿Que es una iglesia que trabaja? ¿Es una iglesia que es paciente? ¿Y es una iglesia que soporta a los malos? Y que está probando a los falsos maestros. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, esa es la reflexión de ese versículo. ¿Otras iglesias están haciendo eso? Es cuestionable, ¿cierto? Entonces la parte B del versículo suena como en nuestros días, donde muchos son llamados apóstoles o se autoproclaman apóstoles y no lo son. Dice el versículo, son hallados mentirosos. Parece que la iglesia de Éfeso siempre estaba probando a los que se llamaban maestros apóstoles, lo cual nos lleva a concluir que había muchos rondando la iglesia, pero había una iglesia preparada para cuidar y defender la congregación. Entonces, hermanos, era una iglesia preparada, una iglesia que discernía quién estaba parado acá predicando el evangelio. He tenido la oportunidad de discipular a algunos hermanos acá y yo siempre le digo, hermano, usted tiene todas las capacidades para estudiar la palabra del Señor. Tiene todas las capacidades mental. Usted puede estudiar la palabra. ¿Cómo puedo yo mirar o cómo puedo saber si el hermano Freddy, el pastor tal, lo que sea, el cura, lo que sea, está enseñando bien la palabra de Dios? Cuando estudio la Biblia, cuando me meto en la palabra del Señor. Amén. Entonces, esa era la iglesia de Éfeso, una iglesia que era una iglesia preparada. Cualquier que veía y que decía que era apóstol, tenía hermanos que decían, no, eso es un mentiroso. Chao. Y eso es lo que hoy vemos hoy en día en las iglesias carismáticas. Muchos se proclaman apóstol. Muchos se autoproclaman apóstoles. Es triste ver eso, a dónde ha caído la iglesia. Pero, según la palabra del Señor, apóstoles solo hubieron 12. Eso lo vimos cuando enseñé dones espirituales, porque no existe apóstoles hoy en día. Solamente existieron 12 apóstoles que fueron el fundamento de la iglesia cristiana. Amén. Cuando se cerró la Biblia, la palabra del Señor, se cerró, ¿cierto? Se cerró. Muy bien, vamos a continuar para que podamos terminar los versículos. Dice Apocalipsis 2:3, y has sufrido y tienes paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Una iglesia que no la tenía fácil, dice, ha sufrido y repite paciencia y trabajo que hacían por Cristo. Según los primeros versículos, era una iglesia firme, una iglesia fiel, una iglesia trabajadora y que todo debía permanecer, todo que en su lugar. Quizás era una iglesia que se preocupaba por hacer muchas obras que cualquier otra cosa. ¿Sí? Una iglesia que trabajaba mucho, hacía muchas actividades, tenía todo ordenado, era muy ortodoxa, muy buena en doctrina, etcétera, etcétera. Gloria al Señor. Y esto no es malo, vemos que Cristo le agradaba una iglesia de estas cualidades, que se mantiene en orden protegiendo a la misma, ayudando a los demás, haciendo actividades, perseverando en el Evangelio, porque tenían que estar probando a los falsos apóstoles. Pero cuando pasamos al siguiente versículo,
vamos a ver una pequeña mancha, que para mí no es pequeña, es una grande mancha, en la iglesia de Éfeso. Vamos a ir al siguiente versículo. ¿En qué versículo vamos? En el versículo 4. Muy bien, dice, miren lo que dice Jesucristo, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Mire, hemos visto en los primeros versículos que era una iglesia, ¿qué? Trabajadora. ¿Es malo eso? Era una iglesia paciente. ¿Es malo? Era una iglesia que soportaba a los malos, que discernía quién predicaba y no predicaba, y si predicaba bien la palabra o el evangelio. ¿Eso era malo? Era una iglesia ordenada. Malo. Era una iglesia fiel. ¿Era malo? No. Pero le faltaba una cosa grande, esencial. Esencial. ¿Qué era? El amor. Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado, ¿el qué? Tu primer amor. Tu primer amor, wow. ¿Cuántos ese versículo nos martilla el cerebro? ¿Cierto? Yo puedo ser, mire hermano, yo puedo ser muy estudioso de la Biblia, me pueden ver muy carismático, abrazar, discipular, puede ser lo que sea, cantar, hacer esto, evangelizar, pero si yo no tengo amor y no lo hago con amor, es nada, soy nada o somos nada. Esto estaba pasando con la iglesia de Éfeso y por eso Cristo le estaba mandando a Juan que escribiera a esa iglesia. Están dejando lo más primordial, lo mejor, lo más importante, que es el amor. Mis hermanos, esta iglesia debiera de destacarse por el amor, no solamente por ser una de las buenas doctrinas, no solamente por ser ordenada, porque yo soy uno de los que digo, esta iglesia es muy ordenada, los líderes, los pastores que están acá son muy ordenados, lo he dicho, y es una iglesia muy buena doctrina, pues por eso estamos acá. Pero no podemos dejar al lado el amor. Amén. El amor es esencial. Vamos a mirar algunos versículos y si usted no sabía, en la Biblia se nos enfatiza mucho sobre el amor. Se nos enfatiza mucho sobre el amor. Dice acá, todos llegamos a experimentar la rutina en la vida cristiana. Caemos en eso de que somos trabajadores de la iglesia. Asistimos a la iglesia, participamos en las actividades, etcétera, pero la pasión por las bases fundamentales del cristianismo, como la oración, la lectura de la Biblia, el compartir mi fe, han menguado. ¿Cuántos de acá, y no alce la mano solamente para usted, cuando empezaron su vida cristiana eran fervientes, apasionados, leían la palabra, duraban 1 hora, 2 horas orando, estudiaban la palabra, querían estar aquí y allá, hablar del evangelio, vea, yo soy cristiano. ¿Y cuántos ahora ya han pasado varios años, varios meses y ya no es el mismo? Se le ha bajado el amor, la pasión por las cosas cristianas. Yo lo he experimentado, mis hermanos. He caído en la monotonía de ser cristiano. He caído en la monotonía de venir a la iglesia, ser cristiano, tratar de no pecar, orar por las mañanas, por las noches, en la comida, ¿cierto? Nos basamos en una vida cristiana, pues una vida cristiana normal. Pero eso es lo que Cristo le está advirtiendo a esta iglesia de Éfeso y a la iglesia bautista también. Amén. De que debemos volver al primer amor, de que lo que hagamos, lo hagamos con pasión, con amor, fervientemente. Bueno, esta mañana voy a ir a la iglesia. Gloria al Señor. Voy a orar por vos. Voy a orar por ti. Ah, no ore por mí, tranquilo. Yo oraré en mi soledad. Soy una persona inquietante, una persona ferviente. Entonces, eso es lo que Cristo quiere
para esta iglesia y para muchas iglesias locales que están muertas. Muchas iglesias que son muy buenas, son buenísimas en doctrina, lo que sea, pero que es una iglesia muerta, porque no tiene el amor. Vamos al siguiente versículo, versículo 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y qué, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, mire lo que dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Cuando habla de arrepentimiento, está hablando de que dejara esa monotonía o rutina que tenía y que volviera a esas primeras obras de amor y compasión por los demás. Está diciendo que volviera a las primeras cosas como lo hacía, que lo hacía con amor, con pasión, con ganas. ¿Sí? Que volviera a ser como antes, no como ahora, que todo lo que hace lo hace por hacerlo. El Señor arremete contra la iglesia si no se arrepiente diciéndole que quitará el candelero. Parece que será quitada. Muchas iglesias están cayendo en el grave error de dejar el amor, que es el atributo más importante para el Señor. Somos buenos en doctrina, somos muy ortodoxos, ¿cierto? Pero faltos de amor en general. Y vamos a leer unos versículos rápidamente. Mateo 22:37. Mire lo importante, el amor de Cristo. Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces para el Señor, para Cristo, para Dios, lo más primordial es el amor. Que lo que hagamos sea acompañado con el amor. Eso lo dice la Biblia. También me lleva a pensar a Gálatas 5, 22, 23. ¿Cuántos conocen ese versículo? Habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera esencia, digámoslo así, de ese fruto? El amor. Es el primero que aparece en esa lista de los 9 componentes de ese fruto. El amor. También me lleva a 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 13, donde da una lista de lo que es el amor. De lo que es el amor. 1 Corintios capítulo 13 para que lo estudie. ¿Sabe qué? Estudiando ese versículo en el módulo Dones Espirituales, para Pablo y para Dios obviamente era una revelación, era más importante el amor que cualquier otro don. Muchos en Corintios se llenaban la boca diciendo que tengo el don de lenguas, el don de profecías, el don de discernimiento. Pero Pablo decía, ¿de qué vale tener eso si no tienes amor? ¿Sí? Entonces, hoy, en esta mañana, lo mismo Pablo nos dice, ¿de qué vale tener todo lo que somos como iglesia si no tenemos el amor? Gloria al Señor. Hoy el Señor nos está hablando, mis hermanos. Mire, Dios no hizo la iglesia y se fue, no, defiéndanse como puedan, no. Él nos advierte, por eso se predica, hermanos, por eso es necesario venir a la iglesia, porque el Señor siempre nosotros vamos desviándonos y el Señor siempre nos va direccionando. Ese es el Señor y ese era Cristo que estaba haciendo con estas iglesias. Vamos a continuación al próximo versículo, Apocalipsis 2:6. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los Nicolaitas eran un grupo que quería contaminar a la iglesia con sus malas obras y falsas enseñanzas. No se sabe mucho de este grupo, ¿cierto? Estuve buscando y no encontré mucho, pero sí sabemos que el Señor los aborrecía y que la iglesia estaba haciendo bien en aborrecerlos también. Era un grupo que trataba de meter cizaña
en sus enseñanzas. ¿Sí? Y estuve mirando por ahí, tenían una doctrina de los judaizantes o gnósticos, no se sabe muy bien, pero no era la palabra del Señor. Nosotros como iglesia debemos estar bien en doctrina para identificar si lo que el hermano Freddy está predicando está bien. Amén. Yo siempre he dicho eso, pendiente, y la palabra nos manda a eso, a que estemos pendientes de quién está predicando, quién no está predicando. Lastimosamente muchas iglesias no están pendientes de eso, por eso el primero que dice ser apóstol o una doctrina rara, siempre tienen gente. Y usted le pregunta a esa persona o esa iglesia que tienen este tipo de doctrinas, ¿estudia la Biblia? Seguramente muy pocos. ¿Lee la Biblia? Muy pocos. Entonces, ahí está el problema, ahí está el error. Ahí está el error. ¿Listo? Dice entonces, dice acá, este grupo, pero si sabemos que el Señor los aborrecía. Hoy en día hay miles de sectas que están haciendo mal a la humanidad, trayendo engaño a los hombres, haciéndoles creer que pueden acercarse a Dios u obtener salvación por medio de obras o leyes humanas. Incluso muchos de la iglesia de Cristo están siendo engañados por estos miles de sectas en el mundo entero. Por eso hay miles de sectas, ¿sí? Por eso es importante sugerir que estudiemos la palabra de Dios. ¿Acompañado con qué? Con el amor, no podemos salir de ahí. Acompañado con el amor, por supuesto, para estar preparados a cualquier mala doctrina. Vamos a seguir al siguiente versículo, Apocalipsis 2:7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Esto está en qué? En plural. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Miren lo que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo, el Espíritu ahí está en mayúscula, la E, cuando ustedes vean en la Biblia, Espíritu en mayúscula, está hablando de quién? Del Espíritu Santo. O sea que este versículo también ratifica de que lo que Cristo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso no solamente era para esa iglesia, sino para todas las iglesias, incluido actualmente, incluido el 2021, a todas las iglesias, Cristo le está diciendo, cuidado, sean así, sean trabajado de fiel, pacientes, pero acompañado del amor. No dejes tu primer amor. ¿Qué quiere decir eso? No dejes de hacerlo con pasión, con ganas. Amén. Entonces, dice, en la primera frase se nos hace entender que estas advertencias no son solo para la iglesia de Éfeso, sino para todas las iglesias. Cada iglesia debe estar atenta a la voz del Espíritu Santo y también a las direcciones o decisiones que vaya a tomar cada iglesia. Dice, al que venciere, eso es lo que espera nuestro Señor Cristo, que venzamos. Y la iglesia que está sometida a la palabra de Dios, acompañada con el amor, ese amor ágape, seremos más que vencedores. También se refiere a los que son salvos, ya hemos vencido por medio de la fe. Cuando usted es salvo, usted ya ha vencido. Eso está en 1 Juan 5:45. Vamos allá, un momentico. Vamos allá, en 1 Juan 5, 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, vence ¿qué? Al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. Mire el versículo siguiente. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, mire lo que dice, al que venciere, gloria a Dios, ya vencimos. Le daré a comer del árbol de la vida. ¿Cuántos cuando escuchan eso, el árbol de la vida, a dónde los lleva? A Génesis, muy bien. A Génesis, cuando yo escucho árbol de la vida, me lleva a Génesis. Cuando Dios, Jehová, el Señor, tenía preparado para el humano ese árbol. Lastimosamente por el pecado no pudo ser. Pero
Dios ya lo sabía y tenía un plan B. ¿Ese plan B cuál era? Jesucristo. Dice la palabra que antes de la fundación del mundo, ya Jesucristo estaba preparado. Gloria al Señor. Y mire, Dios no dejó terminado ese árbol de la vida. Eso lo vamos a ver en el futuro. ¿Sabe qué? Yo me alegro, yo estoy ahora enseñando esto y muchos los han enseñado, pero me voy a recordar ese día que estemos ahí, a punto de hacer ese acto del árbol de la vida y me voy a recordar, algún día lo enseñé, algún día pude predicarlo y hoy se está cumpliendo. Gloria al Señor, ¿cierto? ¡Qué bendición! Entonces, como conclusión, mis hermanitos, esto era el libro, la carta a Éfeso. Es una carta maravillosa. Entonces, es una carta maravillosa. Vemos el interés de nuestro Señor a cada iglesia local. Él está pendiente de los detalles. Cristo reconoce que es una congregación trabajadora y fiel, pero que han caído en un estanque espiritual. Podemos aprender mucho sobre estas iglesias y la iglesia de Éfeso nos da tremendo ejemplo de que el amor siempre tiene que estar acompañada en todo lo que hagamos. Podemos ser muy buenos en doctrina, en organización, pero si dejamos el primer amor, estamos desequilibrados y de esa manera no funciona una iglesia. Entonces, mis hermanos, esta era como conclusión. Lastimosamente, hoy en día, esa población Éfeso está en ruinas. ¿Sí? Es prácticamente, no hay iglesia, no hay cristianos. Allá predomina los musulmanes. Y actualmente está en Turquía. Yo estuve mirando fotos, investigando, y mire lo que pasó con esta iglesia. Quedó en la soledad, quedó en nada. Dios cumplió su palabra, la quitó la iglesia. Mis hermanos, sigamos adelante. Qué bueno que esta iglesia, en vez de que Cristo la quite, la multiplique. Amén. Yo creo que esta iglesia va por...